Bienvenido al submundo criminal de los cárteles de la droga, donde incluso un pacto de caballeros se trata como un juramento, la deslealtad se considera un tabú imperdonable y la dimisión es casi imposible. Pero, al parecer, algunos gángsters están hechos de otra manera. Acompáñenos a explorar el destino de valientes miembros de los cárteles que intentan renunciar a ellos. Jeff Tansella. Jeff Tansella, o Taz, para abreviar, es una figura imponente con una mirada sombría y tatuajes feroces que podrían asustar a cualquiera. Pero tras su dura apariencia se esconde una historia de transformación, compasión y redención. Hoy en día, la gente que rodea a Taz lo describe como un tipo compasivo y un fanático religioso que aconseja a los jóvenes que no cometan los mismos errores que él cometió en el pasado. Que el Señor bendiga a todos los que están aquí, pasen por lo que pasen. Pero hace unas décadas, Taz era uno de los miembros más mortíferos de una conocida banda supremacista llamada Skinheads. La banda Skinhead está considerada uno de los grupos radicales más peligrosos del mundo. Originaria de la Gran Bretaña de finales de los 60, la misión inicial de la banda se parecía muy poco al odio racial y la violencia que la definen hoy en día. Los primeros miembros del movimiento mostraban rasgos de agresividad juvenil, encontrando salida en actividades delictivas de poca monta y en enfrentamientos en estadios de fútbol. Sin embargo, la fachada inocente pronto se desmoronó cuando el movimiento skinhead extendió sus raíces por otras zonas de la colonia británica. Creyentes neonazis y supremacistas blancos se infiltraron poco a poco en los skinheads, transformando finalmente la banda en un símbolo de intolerancia y hostilidad. A principios de la década de 1970, surgieron informes de ataques violentos contra inmigrantes asiáticos e individuos de diversos orígenes culturales, llevados a cabo por la división supremacista blanca de la secta Skinhead. A principios de la década de 1910, el movimiento neonazi y supremacista blanco Skinhead había cruzado el Atlántico y entrado en Estados Unidos. Al principio, operaban en Texas y el Medio Oeste, con bandas como los Hammerskins de Dallas y los Cash de Chicago ganando prominencia. Sin embargo, con el tiempo, la red de bandas violentas de skinheads se extendió por todo el país. Taz se unió a la secta a los 20 años y no tardó en demostrar su dedicación y valía. En pocos meses, se había convertido en uno de los líderes y en una figura de referencia para los miembros venideros. Con el paso de los años, Taz se fue involucrando cada vez más en las actividades de la banda. Se metió en peleas violentas para defender las creencias de la banda, lo que le valió una serie de delitos menores. Al final, su temeraria trayectoria le condujo directamente a los fríos confines de una celda, enfrentándose a cargos que iban desde la agresión a la posesión de un arma mortal. Incluso entre rejas, la temeridad de Taz no tenía límites y su naturaleza agresiva persistía. Sin embargo, el destino intervino en un momento que cambió su vida, cuando estuvo a punto de morir. Enzarzado en una brutal pelea, Taz fue apuñalado por otro recluso. El impacto le dejó al borde de la muerte. En ese angustioso momento, la confianza de Taz, antaño inquebrantable, se desmoronó como una baraja de naipes. De repente, su ego despiadado fue sustituido por un profundo sentimiento de vulnerabilidad. Su alma se consumió por el remordimiento, y un nuevo odio surgió en su interior, dirigido a los errores que había cometido en su tumultuoso pasado. Cada día que pasaba en prisión, este sentimiento empeoraba. Pero tras un encuentro divino en el ministerio de la cárcel, se dio cuenta de que había algo más en la vida que las travesuras de los carteles. No me pusieron en esta tierra para estar atrapado en una jaula. No estamos aquí para eso. Hay mucha vida por vivir, ¿sabes? Hoy, Taz es un faro de esperanza y curación, y ha asumido el papel de pastor en la Foundation Church, en pleno centro de San Diego. Además, visita el centro de detención de menores, compartiendo su desgarradora historia e implorando a las mentes jóvenes que desistan de los traicioneros caminos que él recorrió una vez. Jeff Tansella. Jeff Tansella, o Taz, para abreviar, es una figura imponente con una mirada sombría y tatuajes feroces que podrían asustar a cualquiera, pero tras su dura apariencia se esconde una historia de transformación, compasión y redención. Hoy en día, la gente que rodea a Taz lo describe como un tipo compasivo y un fanático religioso que aconseja a los jóvenes que no cometan los mismos errores que él cometió en el pasado. Que el Señor bendiga a todos los que están aquí, pasen por lo que pasen. Pero hace unas décadas, Taz era uno de los miembros más mortíferos de una conocida banda supremacista llamada Skinheads. La banda Skinhead está considerada uno de los grupos radicales más peligrosos del mundo. Originaria de la Gran Bretaña de finales de los 60, la misión inicial de la banda se parecía muy poco al odio racial y la violencia que la definen hoy en día.
Los primeros miembros del movimiento mostraban rasgos de agresividad juvenil, encontrando salida en actividades delictivas de poca monta y en enfrentamientos en estadios de fútbol. Sin embargo, la fachada inocente pronto se desmoronó cuando el movimiento skinhead extendió sus raíces por otras zonas de la colonia británica. Creyentes neonazis y supremacistas blancos se infiltraron poco a poco en los skinheads, transformando finalmente la banda en un símbolo de intolerancia y hostilidad. A principios de la década de 1970, surgieron informes de ataques violentos contra inmigrantes asiáticos e individuos de diversos orígenes culturales, llevados a cabo por la división supremacista blanca de la secta skinhead. A principios de la década de 1980, el movimiento neonazi y supremacista blanco, skinhead, había cruzado el Atlántico y entrado en Estados Unidos. Al principio, operaban en Texas y el Medio Oeste, con bandas como los Hammerskins de Dallas y los Cash de Chicago ganando prominencia. Sin embargo, con el tiempo, la red de bandas violentas de skinheads se extendió por todo el país. Taz se unió a la secta a los 20 años y no tardó en demostrar su dedicación y valía. En pocos meses, se había convertido en uno de los líderes y en una figura de referencia para los miembros venideros. Con el paso de los años, Taz se fue involucrando cada vez más en las actividades de la banda. Se metió en peleas violentas para defender las creencias de la banda, lo que le valió una serie de delitos menores. Al final, su temeraria trayectoria le condujo directamente a los fríos confines de una celda, enfrentándose a cargos que iban desde la agresión a la posesión de un arma mortal. Incluso entre rejas, la temeridad de Taz no tenía límites y su naturaleza agresiva persistía. Sin embargo, el destino intervino en un momento que cambió su vida, cuando estuvo a punto de morir. Enzarzado en una brutal pelea, Taz fue apuñalado por otro recluso. El impacto le dejó al borde de la muerte. En ese angustioso momento, la confianza de Taz, antaño inquebrantable, se desmoronó como una baraja de naipes. De repente, su ego despiadado fue sustituido por un profundo sentimiento de vulnerabilidad. Su alma se consumió por el remordimiento, y un nuevo odio surgió en su interior, dirigido a los errores que había cometido en su tumultuoso pasado. Cada día que pasaba en prisión, este sentimiento empeoraba, pero tras un encuentro divino en el ministerio de la cárcel, se dio cuenta de que había algo más en la vida que las travesuras de los cárteles. No me pusieron en esta tierra para estar atrapado en una jaula. No estamos aquí para eso. Hay mucha vida por vivir, ¿sabes? Hoy, Taz es un faro de esperanza y curación, y ha asumido el papel de pastor en la Foundation Church, en pleno centro de San Diego. Además, visita el centro de detención de menores, compartiendo su desgarradora historia e implorando a las mentes jóvenes que desistan de los traicioneros caminos que él recorrió una vez. El sicario sin nombre. Para la mayoría de los nuevos reclutas, los rituales de iniciación para convertirse en miembros de pleno derecho de una banda son una experiencia aterradora, y para este sicario anónimo, la realidad no era diferente. El cártel Guerreros Unidos recibe a nuevos reclutas en un campo de entrenamiento en las lejanas montañas del sur de México. Apenas habían comenzado los ritos de iniciación cuando una voz de mando resonó en el aire, exigiendo una escalofriante confesión. ¿Cuántos de vosotros habéis matado a alguien antes? El aire se enrareció cuando unas pocas manos vacilantes se alzaron en el aire, marcándolas como diferentes del resto. Para la siguiente etapa, se esperaba que cada miembro de este grupo aislado de asaltantes, bastante experimentados, descuartizara un cadáver cada uno. Esto no formaba parte del plan. Estos jóvenes habían preparado sus mentes para una estricta rutina de actividades físicas, rigurosos ejercicios de campo, simulacros de lucha y tal vez prácticas de tiro. Ni en sus mejores sueños imaginaron que se les pediría que desmembraran un cadáver en la primera sesión de entrenamiento. Con la realidad frente a sus narices, estos jóvenes ingenuos se ahogaron de miedo. Pero ya era demasiado tarde para echarse atrás. Al comenzar el proceso, a uno de los nuevos se le entregó un machete y se le ordenó que fuera a matar. Cuando se quedó inmóvil, el instructor le metió inmediatamente una bala en la cabeza. El testigo de la responsabilidad pasó a un aterrorizado adolescente delgado que acabaría convirtiéndose en uno de los sicarios más letales del país. A pesar de su relativa inexperiencia, el nuevo recluta se dio cuenta de que era su oportunidad de ganarse un puesto en las filas del cártel y no iba a dejarlo pasar. Así que se aguantó la irritación y desgarró el cuerpo sin vida de la víctima con el machete en la mano. Con este singular acto, se ganó el respeto de los comandantes y el derecho a ser llamado gángster. A partir de ese momento, su destino estaba sellado y no había vuelta atrás. Quería ser un psicópata, matar sin piedad y ser el sicario más temido del mundo, confesó en una entrevista muchos años después. De hecho,
llegaría a convertirse en uno de los asesinos más letales de la ciudad mexicana de Morelos, matando a mafiosos rivales y a ciudadanos inocentes. En 2017, este hábil sicario solo tenía 22 años, pero ya había asesinado a más de 100 personas. Ya no era el adolescente asustado que se enroló para unirse al cártel hace unos años. Los ritos de iniciación extremos que les hacían realizar habían hecho que su corazón careciera de miedo y empatía. La violencia y la brutalidad se habían convertido en su segunda naturaleza. Me quitaron todo lo que quedaba de humano en mí y me convirtieron en un monstruo, dijo, reconociendo las fuerzas oscuras que lo habían moldeado hasta convertirlo en el despiadado asesino en que se había convertido. Pero, al igual que sus predecesores, acabó siendo atrapado por la amplia red de la ley. Su racha de asesinatos había terminado y tal vez pudiera saborear merecidamente su propio veneno. Como mínimo, le esperaba una condena sin precedentes de más de 200 años de cárcel. Pero, en un giro sorprendente, el entonces jefe de la policía de Morelos, Alberto Capella, tomó una decisión que desafió las expectativas. Decidió no presentar cargos, dejando a muchos desconcertados y cuestionando los motivos de este inesperado acto de indulgencia. Tras haber luchado en un encarnizado tiroteo contra la banda Guerreros Unidos unos meses antes, el señor Capella sabía lo importante que era este letal enmascarado para el cartel. Así que, en lugar de proceder con la acusación, Alberto Capella presentó al sicario dos opciones. Podía abandonar el cártel para convertirse en testigo del Estado y declarar contra sus jefes, o permanecer leal al cártel. Si el asesino elegía la primera opción, podría salir libre en virtud de un pacto de caballeros extraoficial. Pero cualquier otra cosa significaría pasar el resto de su vida entre rejas. Dada la experiencia a la que fue sometido durante la iniciación, cabría pensar que el misterioso asesino a sueldo optaría por lo segundo. Pero, sorprendentemente, eligió el lado de la ley. No había nada que pensar, dijo el sicario al recordar su decisión de abandonar el cártel. No quería pasarme toda la vida en la cárcel. Gracias a los esfuerzos de este sicario, las fuerzas de seguridad mexicanas pudieron infiltrarse en el cártel, reclutando a más de una docena de otros mafiosos como testigos del Estado, y gracias a su ayuda pudieron condenar a hasta 100 miembros de alto rango del cartel entre 2017 y 2019. Y lo que es más importante, esta extraña colaboración entre el ex sicario y la policía estatal ayudó a frenar la tasa de homicidios, secuestros y extracciones en el Estado. Tal y como prometió, el señor Alberto Capella concedió la amnistía al sicario y le proporcionó seguridad adecuada para él y toda su familia para mantenerlo a salvo de las miradas indiscretas del cártel. En general, fue un final feliz para este gángster arrepentido, pero hay que señalar que no todos los miembros de un cártel que deciden renunciar tendrán tanta suerte como él. No puedo pedir ayuda. El 6 de junio de 2023, los habitantes de la ciudad occidental de Guadalajara, en México, se despertaron con la triste noticia de la muerte de 8 jóvenes trabajadores. Antes de su prematura muerte, los 8, 6 hombres y 2 mujeres, trabajaban en un locutorio local. La tensión en la zona había empezado a aumentar unas semanas antes, cuando unos familiares preocupados dieron la voz de alarma por la desaparición de los trabajadores. Las horas se convirtieron en días y los días en semanas, y seguían sin encontrarlos a pesar de los incesantes esfuerzos de búsqueda. A los pocos días de junio, las autoridades descubrieron montones de cuerpos humanos desmembrados. Tras los análisis forenses pertinentes, se confirmó que estos cuerpos descuartizados eran los de los 8 trabajadores desaparecidos. Esto se convirtió en un rompecabezas que las autoridades locales debían resolver. Los restos humanos desmembrados no eran precisamente una rareza. Al contrario, se habían convertido en una de las pruebas más destacadas de las guerras entre bandas rivales, y los residentes no se habrían sorprendido demasiado al ver este. Sin embargo, el perfil de las víctimas nos sugería que tuvieran vínculos con el cártel, así que los detectives se pusieron la gorra de pensar y continuaron la investigación. Al pasar las preguntas, los familiares de las víctimas afirmaron los resultados del análisis forense, que demostraba que los trabajadores fallecidos eran empleados del locutorio local. Pero lo que no sabían es que el locutorio pertenecía en realidad a una conocida banda llamada el Cártel Jalisco Nueva Generación. En los últimos tiempos, los cárteles mexicanos han ampliado sus actividades más allá del ámbito del narcotráfico, la extorsión y el secuestro para abarcar otras operaciones comerciales ilícitas. Una de estas operaciones comerciales ilícitas utiliza centros de llamadas fraudulentos para estafar dinero a víctimas de Estados Unidos y Canadá mediante falsas ofertas de multipropiedad. Y según fuentes internas, el Cártel Jalisco Nueva Generación ha sido uno de los pioneros más destacados de este delito, especialmente contra ciudadanos estadounidenses. En abril,
el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones contra los miembros del cártel y otras bandas aliadas que están muy implicadas en estas estafas. También conocido como CJNG, el Cártel de Jalisco es considerado el cártel de la droga más violento de todo México. Así que tal vez, solo tal vez, las víctimas fueron asesinadas debido a sus afiliaciones con el cártel CJNG. Bueno, esto no era exactamente incorrecto, pero tampoco totalmente correcto. En virtud de su posición en el centro de llamadas, estaba claro que las víctimas trabajaban para CJNG, pero curiosamente no fueron asesinados por bandas rivales. Al contrario, fueron descuartizados y cortados en pedacitos por miembros del cártel CJNG. Tras investigar más a fondo, las autoridades mexicanas y estadounidenses descubrieron que estos jóvenes trabajadores fueron asesinados y descuartizados porque decidieron dejarlo. Hablando de forma anónima, un funcionario estadounidense bien informado sobre el asunto dijo lo siguiente sobre el trágico suceso. La mejor suposición es que estos chicos habían decidido que querían dejar el negocio. Añadió además que el motivo del brutal asesinato era enviar un mensaje contundente a otros miembros del cártel que pudieran estar pensando en dimitir. A raíz de este incidente, un grupo local de activistas civiles salió a la calle para protestar por los frecuentes asesinatos brutales en la ciudad de Jalisco, donde alrededor de 15,000 personas han sido declaradas desaparecidas y se ha confirmado la muerte de más de 700 desde 2020. Irónicamente, a pesar de ser una de las bandas más recientes, el Cártel de Jalisco se ha ganado la reputación de ser cruel y despiadado, especialmente a la hora de castigar a informantes, traidores y a cualquier miembro de la banda que muestre una actitud despiadada. El gato narcotraficante con 3 vidas. Cuando Diego Galván llegó a Tijuana, México, para comenzar su misión misionera, tenía un ardiente deseo de sumergirse en la cultura del lugar e interactuar con los lugareños tanto como fuera posible. Poco se imaginaba que en unos meses estaría negociando la liberación de un conocido miembro de una banda que intentó abandonar su cártel. A la mañana siguiente de su llegada, Diego fue recibido con un espectáculo sangriento: la cabeza descuartizada de una víctima femenina tirada en la calle. Era la primera señal de lo que estaba por venir. Pero el intrépido predicador no se inmuta. Prefiero morir haciendo la voluntad de Dios que vivir como un cobarde en busca de dinero y placer, decía. Pero este era un terreno diferente, muy distinto del entorno acogedor y seguro de Estados Unidos, donde Diego creció. Aquí, en México, los defensores de la ley pasaban a un segundo plano, mientras los cárteles reinaban con supremacía. El narcotráfico es una forma de vida, y los recién llegados tienen muy pocas opciones. Pueden unirse a la fiesta, marcharse o arriesgarse a pagar el precio más alto. Diego optó por mantenerse neutral. «Lo que haces con el cártel es ignorarlo», dijo Diego durante una entrevista posterior. «Estaban ahí antes que tú y estarán ahí después. No quieres ser entrometido. Solo estás ahí por las almas». Diego comenzó su misión en una iglesia local de Tijuana fundada por su hermano, que ahora dirige otra misión. Al poco de comenzar su estancia, un hombre fue asesinado en su recinto por unos gánsteres que buscaban venganza. Esto le llevó a trasladarse. En el siguiente apartamento de Diego, un presunto adúltero fue asesinado justo en la puerta de su casa. El predicador optó por mudarse de nuevo, pasando de la sartén al abismo. Esta vez, su vecino no era un simple miembro de un cártel, sino un capo de la droga con un montón de secuaces a sus órdenes. Cada vez que Diego volvía de sus salidas religiosas, se encontraba con caravanas blindadas de los miembros del cártel aparcadas en su entrada. Y cada vez que se quejaba, se reían de sus quejas como si no existiera. A estas alturas, Diego empezaba a aceptar que su periplo misionero en México estaba entrelazado con el cártel. Así que, en lugar de trasladarse, se preparó para el desafío y decidió ganárselos. «Intentas evitar el cártel», dice Diego, «pero el problema es que, a medida que predicas, empiezas a mezclarte en su mundo». Su primer objetivo fue la mujer del narcotraficante. Sorprendentemente, se mostró receptiva a las enseñanzas de Diego y con el tiempo empezó a asistir a los servicios. Por supuesto, al narcotraficante no le hizo ninguna gracia. Pero Diego se había infiltrado con éxito en el cártel y no podía hacer mucho al respecto. Cada vez que el predicador se acercaba a evangelizar, los miembros del cártel lo aceptaban y hacían buenos comentarios, aunque la mayoría de ellos pensaban que era demasiado tarde para arrepentirse, sobre todo por la norma general no escrita que prohíbe a los mafiosos abandonar el cártel. Diego siempre les animaba a que era posible, pero nunca se tomaba las cosas como algo personal hasta que la mujer del capo de la droga apareció en la iglesia con un hoyo morado. Sabía exactamente lo que había pasado, pero, de nuevo,
Ya andaba con pies de plomo y tenía que andarse con cuidado. Pero después de varios días viendo cómo el jefe del cártel maltrataba físicamente a su miembro, Diego decidió que ya había tenido bastante. Se acercó a la puerta del apartamento del capo y le dijo lo que pensaba. Tras esperar unos minutos, Diego no recibió respuesta del otro lado, así que regresó a su casa. El trabajo misionero de Diego le llevaría fuera de la ciudad durante un tiempo, pero en cuanto regresó, su relación de amor-odio con los miembros del cártel continuó como si nunca hubiera cesado. Pocos días después, la mujer del narcotraficante se presenta en casa del pastor, invitándole a que vaya a hablar con su marido, porque éste no salía de su habitación ni hablaba con nadie. En contra de las advertencias de su mujer, Diego se apresuró a ir al apartamento de su vecino. Y desde el momento en que vio al narcotraficante, Diego supo que no era el mismo hombre al que había atacado hace unas semanas. Cuando le vi los ojos, supe que algo había cambiado para bien, recuerda el predicador. Estaba claro que estaba destrozado y decidido a abandonar el cártel. A la mañana siguiente, el narcotraficante se había unido a Diego en un programa de divulgación para ganar nuevos conversos. El domingo siguiente, la enseñanza de Diego se centró en el arrepentimiento. Tras escuchar el sermón, el ex narcotraficante tiró al retrete los 2 kilos de cocaína que llevaba encima, abandonando oficialmente su carrera de narcotraficante. Esto se convertiría en su mayor perdición. Cuando los jerarcas se presentaron en su casa para reclamar la droga, les dijo la verdad, pero no lo aceptaron. Un domingo por la tarde, la banda regresó, esta vez con la clara intención de hacer daño al antiguo capo de la droga y a su familia. Al oír la llamada de socorro, el pastor corrió a ayudar en todo lo que pudo. Afortunadamente, su presencia distrajo a los intrusos, lo que dio al recién convertido tiempo suficiente para apuñalar a uno de los hombres en el corazón. Por desgracia, la víctima resultó ser el hermano del líder del cártel. Según las reglas no escritas del cártel, su vida valía más que los 2 kilos de cocaína que intentaban recuperar. Así que la banda abortó inmediatamente la misión y corrió al hospital en busca de ayuda médica. El pastor Diego llamó a la policía, que respondió con toda su fuerza. En un abrir y cerrar de ojos, llegaron al lugar unos 18 agentes con rifles semiautomáticos, entre ellos AK-47 y AR-15. La policía se apresuró a disparar, justo a tiempo para la segunda llegada de los miembros del cártel, que llegaron en vehículos suburban blindados con cristales tintados. Su presencia asustó a la policía, que se retiró descaradamente del lugar, dejando a Diego y a su nuevo converso a merced de la violenta banda de la que intentaba huir. Mientras los pandilleros armados salían de los vehículos, Diego se percató de un extraño espectáculo. Una mujer que parecía ser la líder del parque, y justo antes de que él pudiera ofrecer alguna cortesía, ella dejó claro el motivo de su visita. Ya no se trataba solo de los 2 kilos de cocaína. Tenía la misión de vengar la muerte de su hermano. Después de algunas súplicas sinceras de Diego, el cabo ordenó sorprendentemente a su tripulación que se retirara del lugar sin herir a nadie. Fue un milagro a la luz del día. Pero había muy poco tiempo para celebrarlo porque, obviamente, el cártel no dejaría de venir hasta vengarse. Viendo la realidad actual, Diego optó por volver a los EEU, junto con su familia. Diego ofreció al nuevo converso la oportunidad de unirse a él en América, pero el narcotraficante se negó y prefirió quedarse en México, donde finalmente fue asesinado por miembros del cártel. El sicario arrepentido. La mayoría de los nuevos reclutas que se alistan para unirse a los cárteles suelen ser inconscientes y no están preparados para la realidad de lo que les espera. En el caso de este sicario en ciernes, apenas era un adolescente cuando se le encomendó su primera tarea y desde luego no era algo que esperara. A los 13 años fue invitado a uno de los campamentos de iniciación del cártel en México. Como de costumbre, el comandante le preguntó si alguna vez había matado a un ser humano. Deseoso de impresionar a su anfitrión, dio una respuesta afirmativa, a pesar de no haber hecho nada parecido en el pasado. De todos modos, una respuesta diferente no habría cambiado nada. Si alguna vez iba a ser admitido en el cártel, siempre iba a tener que demostrar su valía en algún momento durante los ritos de iniciación. A los pocos segundos, le arrojaron una escopeta y le ordenaron que matara a una de las 6 víctimas arrodilladas indefensas ante el instructor. Sacó una pistola y me dijo que matara a esa persona, la que estaba arrodillada frente a él, y yo, simplemente, le disparé. Esta fue la primera de las interminables y brutales sesiones de entrenamiento a las que tendría que someterse. Los cárteles tenían las mejores armas, pero no disponían de blancos de papel ni maniquíes de entrenamiento.
En lugar de eso, utilizaban a miembros de bandas rivales como material de entrenamiento. No se entrena con blancos de papel, es una zona de guerra constante, se entrena con blancos vivos. Las personas que utilizábamos como blancos eran miembros de cárteles rivales. Solían ser 50, 60, a veces 100 personas. Cuando no estaban practicando sus habilidades de tiro contra miembros de cárteles rivales, los jóvenes reclutas como este adolescente pasan gran parte de su tiempo aprendiendo el arte de la tortura. Y solo cuando han completado todo el plan de estudios pueden ser confirmados como miembros del cártel. Tras un rendimiento excepcional durante el entrenamiento, este sicario en ciernes fue acogido en el redil e incluido en la nómina del cártel. En poco tiempo, escaló posiciones y asumió más responsabilidades, como cometer asesinatos en masa, secuestrar y hacer lo que fuera necesario para mantener el negocio del cártel. En comparación con sus compañeros, este sicario era excepcionalmente hábil y parecía sobresalir en cada tarea que se le asignaba. No lo disfrutaba, pero aún trataba de ser el mejor en lo que hacía. En el fondo, sabía que eso no era lo que quería para él. Era solo cuestión de tiempo que lo dejara. No está muy claro cómo lo consiguió, pero este sicario arrepentido tuvo la suerte de encontrar la manera de salir de la famosa banda del cártel a la que pertenecía, y ahora está centrado en sacar a la luz sus actividades ilícitas. La historia de redención de Johnny Chang. Johnny Chang, que creció en una comunidad predominantemente asiática de San Diego bajo la tutela de sus padres, tenía mucha confianza en sí mismo cuando era joven. Pero por desgracia, una serie de malos tratos físicos infligidos a él, a su madre y al resto de sus hermanos por su padre alcohólico destruyeron esa rebosante confianza e hicieron que su infancia fuera tóxica. El hecho de que su entorno inmediato estuviera dominado por violentas bandas de traficantes de drogas empeoró las cosas. A los 10 años, Johnny se dio cuenta de la realidad de su entorno cuando le asaltaron. Le robaron la mochila y los zapatos, pero su viejo no le creyó. En lugar de eso, culpó a Johnny del incidente y le propinó una buena paliza, dejando al joven con un trauma aún mayor con el que lidiar. 2 años después, Johnny decidió que ya había tenido bastante, así que optó por unirse a una banda llamada los Hwa Chings en busca de libertad y felicidad. A los pocos meses de empezar su carrera como pandillero, fue acusado de secuestro y robo y encerrado en la Autoridad Juvenil de California. Tras 4 años de soportar una experiencia traumática entre rejas, Johnny recupera la libertad y cabría esperar que hubiera aprendido la lección. Pero no fue así. De hecho, solo tardó 67 días en volver a meterse en líos. Esta vez fue acusado como adulto de posesión de armas mortales y condenado a 10 años de prisión. Dentro de los confines de la prisión, Johnny se arrepintió un poco y leyó un par de veces los 2 famosos libros sagrados, la Biblia y el Corán. Cuando salió, quiso mejorar su vida, pero, sobre todo, quería hacer lo correcto por su madre, que había vivido una experiencia traumática al ver a Johnny y a su hermano pasar juntos más de 2 décadas en la cárcel. Pero con el estigma de los 2 delitos graves pendiendo sobre su cabeza, nadie estaba dispuesto a arriesgarse con él. Así que, con el tiempo, Johnny volvió a la calle y continuó con su negocio de tráfico de drogas. La frustración de no conseguir trabajo le había vuelto más despiadado, tanto que a veces robaba a otros traficantes. Pero durante una de sus numerosas operaciones, dispararon a su amigo, y ese fue el momento que cambió su vida. Cada vez que pienso en ello, me emociono un poco. Pero ese momento fue muy decisivo en mi vida porque lo había pensado. Se suponía que ese era yo. Tras una larga batalla interior, Johnny decidió que había llegado el momento de replantearse su vida y sus prioridades. Acababa de ver morir a su amigo y sentía que él podía ser el siguiente. Podía sentir la muerte a la vuelta de la esquina, sabes que no importaba lo que yo haría. Sentía que estaba en tiempo prestado, sentía que iba a morir pronto. Casualmente, la madre de Johnny necesitaba que le llevara a la iglesia, y él accedió. Y fue allí donde se produjo la verdadera transformación. Tras una conversación en profundidad con el cura, Johnny dio un giro de 180 grados y decidió que había dejado de ser un gángster. Afortunadamente, pudo retirarse sin mucho alboroto. En la actualidad, Johnny dedica su tiempo a la iglesia y a educar a millones de personas de todo el mundo sobre la necesidad de huir del estilo de vida gángster. Gracias por ver este vídeo hasta el final. Si te ha gustado, haz clic en cualquiera de las tarjetas de tu pantalla para ver más vídeos reveladores como este.